En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Estamos en el domingo 11 del tiempo ordinario. Vamos a escuchar una parte en la que se nos habla de una misión que tiene la Iglesia. Jesús escoge a 12 que van a ser sus continuadores, los va a llamar apóstoles, enviados, mandados, es el término propio que utiliza. Y continuando pues con el Evangelio, vamos a ver que la acción de la Iglesia siempre va a ser la misión. Vamos pues a reconocer que somos pecadores para disponernos a celebrar estos sagrados misterios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor,
Oremos. Señor Dios, fortaleza de los que en ti esperan, acude bondadoso a nuestro llamado y puesto que sin ti nada puede nuestra humana debilidad, danos siempre la ayuda de tu gracia para que en el cumplimiento de tu voluntad te agrademos siempre con nuestros deseos y acciones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Éxodo. En aquellos días el pueblo de Israel salió de Refidim, llegó al desierto del Sinaí y acampó frente al monte. Moisés subió al monte para hablar con Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo: esto dirás a la casa de Jacob, esto anunciarás a los hijos de Israel. Ustedes han visto cómo castigué a los egipcios y de qué manera los he levantado a ustedes sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora bien, si escuchan mi voz y guardan mi alianza, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, aunque toda la tierra es mía. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación consagrada. Palabra de Dios. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Alabemos a Dios todos los hombres, sirvamos al Señor con alegría y con júbilo entremos en su templo. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, cuando todavía no teníamos fuerza para salir del pecado, Cristo murió por los pecadores en el tiempo señalado.
Difícilmente habrá alguien que quiera morir por un justo, aunque pueda haber alguno que esté dispuesto a morir por una persona sumamente buena. Y la prueba de que Dios nos ama está en que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Con mayor razón, ahora que ya hemos sido justificados por su sangre, seremos salvados por él del castigo final. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él por la muerte de su Hijo, con mucho más razón, estando ya reconciliados, recibiremos la salvación participando de la vida de su Hijo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El reino de Dios ya está cerca, dice el Señor. Conviértanse y crean en el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al ver Jesús a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucho y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo el publicano. Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo. Simón el cananeo y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor.
Como decía al principio de la Eucaristía, estamos en el tiempo ordinario, en la semana 11, y también es un tiempo en el que no hay un tema en especial. Cada domingo tiene una característica o algún mensaje en especial. No es como la Pascua o la Cuaresma, que sí tiene propiamente un sentido o penitencial o de preparación, o la Pascua, que celebrábamos la resurrección de Jesús. Aquí es un tema pues que se va a ir abriendo cada domingo con una temática distinta. El domingo pasado celebrábamos la Santísima Trinidad, pero si no hubiera sido la celebración de la Santísima Trinidad, hubiéramos escuchado el llamado de Mateo. Mateo, que era un publicano, en aquel entonces se le llamaba publicano a aquellos que se prestaban al imperio para cobrar impuestos al pueblo que estaban oprimiendo. Eran propiamente gente del mismo pueblo, por eso se les consideraba publicanos y pecadores, porque eran traidores a la patria. Y Mateo es uno de ellos. Mateo está sentado en la mesa de los que cobran los impuestos, y ahí es donde recibe el llamado de Jesús: sígueme. Es una palabra simple: sígueme, no hay otra cosa más. Y en ese llamado no nos dice el mismo Evangelio de qué es lo que se va a tratar, simplemente es un seguimiento de Jesús. Claro que este seguimiento después va a traer para Mateo una transformación. De hecho, se le critica a Jesús porque anda con publicanos y pecadores, porque come con ellos. Y Jesús dice una frase que va a ser fundamental: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Y como que ahí se va de alguna manera desglosando o presentando cuál va a ser el trabajo del apóstol, del discípulo de Jesús. Claro que primero tiene que ser un discipulado. Sabemos que el discipulado con Jesús fue intensivo, no fue algo fácil. Era como ir aprendiendo en la práctica, viendo lo que va haciendo Jesús, la transformación que se va dando. Y eso es lo que el misionero, o en este caso los apóstoles, los enviados, son lo que van a tratar de hacer. De hecho, lo que se proclama no es tanto Jesús como tal, sino el reino de Dios está cerca. Y el reino de Dios trae una transformación social, religiosa, personal incluso. Hay una transformación que se va dando, y es lo que van viendo los discípulos. Las palabras, los milagros de Jesús son eso, son signos de que el reino de Dios está cerca. Y ese reino está fundamentado o está fundado en lo que viene siendo el amor, un amor que es incondicional. Fíjense cómo la segunda lectura de San Pablo nos hace ver que nadie puede aventarse a morir por alguien que sea justo. Incluso sería ilógico que alguien muriera por alguien que no es justo, o sea, que no es puro, que no es bueno, sino al contrario, que es un pecador, que es un culpable, por decirlo así. Y ahí es donde se demuestra el inmenso amor que Dios tiene a su pueblo. O sea, el que era justo muere como injusto para que el que es injusto tenga vida. No pague su culpa, por decirlo de alguna manera, no pague con la muerte. Y eso es lo que el discípulo tiene que aprender. Es lo que el discípulo tendrá que ir viviendo. La misma forma de vivir de Jesús tendrá que ser la de él. Porque el apóstol no va a transmitir solamente una doctrina o una teología, sino la misma experiencia que él ha tenido con el Señor. Ese es lo que tiene que ser el apóstol, es un testigo, es alguien que vivió cerca de él. Lo que va a transmitir es la experiencia propia, lo que él ha visto, lo que él ha escuchado y lo que incluso el Señor ha hecho en su vida. Por eso el domingo mencionaba que el domingo anterior tendría que haber sido el domingo 10 del tiempo ordinario. El evangelio sería ese, el llamado de Mateo. Y Mateo escribe este evangelio tal cual, como alguien que ha estado cerca del Maestro, ha visto lo que el Señor ha hecho. Cada apóstol va a tener una experiencia distinta, por supuesto. Cada quien va a tener una forma de ver las cosas y cada quien va a resaltar algo. Si nos fijamos, por ejemplo, en los evangelios, Mateo, Lucas, incluyendo Juan,
tienen una temática distinta, cada uno tiene un énfasis en algo en especial, pero todo alrededor de Jesús. Ahora bien, si nos fijamos en la primera lectura, en lo que hace ver precisamente el autor es la historia. Fíjate lo que el Señor ha hecho. Una historia que se convierte en historia de salvación. Todo lo que es el Antiguo Testamento, bueno, todo lo que es las Sagradas Escrituras en sí, es una historia de salvación. Vamos viendo cómo se va desarrollando esa historia. Lo que acabamos de escuchar en la primera lectura, que es del libro del Éxodo, es apenas el pueblo acababa de salir de la esclavitud, van de camino a la tierra de promisión, a la tierra que se les había prometido. Y en vez de ir, como ya lo escuchábamos en estos días pasados, en vez de ir directo hacia la tierra, pasa 40 años en el desierto. Pasa 40 años y va experimentando de alguna manera la necesidad, la sed, el hambre, y se da el momento en que el Señor alimenta a su pueblo con el maná, con el agua que sale de la roca. Lo que tiene que aprender el pueblo es que no solamente va a vivir de las cosas materiales, sino también de todo lo que salga de la boca de Dios. El Señor es el que lo sostiene, el Señor es el que lo liberó, el Señor es el que lo alimenta, pero eso es algo que será en la vida real, o sea, es en la vida cotidiana, en la vida ordinaria de ellos, y más que estaban en el desierto, 40 años estuvieron en el desierto. No tiene que perder esa conciencia histórica, porque si pierde esa conciencia histórica, entonces pierde cuál fue la razón de su existencia, de su caminar. No es por sus grandes fuerzas que el pueblo sigue adelante, sino es Dios quien ha actuado en ese pueblo. Ahora, Israel se ve como un pueblo escogido por Dios, como algo exclusivo, pero no es exclusivo de Dios. No se puede reducir a Dios en un solo pueblo, sino que se extiende. El pueblo viene siendo como una especie de un pueblo que se escogió para mostrar lo que Dios puede hacer con todos los pueblos. Y ciertamente es un ejemplo el pueblo de Israel, que vemos que no fue suficiente. Es un pueblo que no supo responder en algunos momentos al llamado que Dios le hace. Cuando Jesús escoge a los 12, está construyendo o está constituyendo un nuevo pueblo. Si eran las 12 tribus de Israel, ahora son 12 apóstoles, se constituye un nuevo pueblo, que después vamos a llamarlo iglesia, que es una comunidad que se reúne, una comunidad que no se exclusiviza nada más a los que están dentro de la iglesia, sino tiene que expandirse, tiene que salir. Pero no es con la finalidad de tener adeptos, de nada nos serviría tener muchos creyentes si el mundo sigue igual. O sea, de nada nos serviría tener tantos cristianos, tantos católicos, si el mundo sigue estando en la miseria, por ejemplo, o en la necesidad. El que se dice cristiano tiene que tener la capacidad de transformar la realidad que tiene a su lado. Eso es lo que el Señor quiere. De hecho, eso es lo que van a hacer los apóstoles. Fíjense cómo dice el mismo texto, les da poder para acabar con todo el mal. Les da el mismo poder que tiene Él para transformar el mundo. La iglesia tiene que hacer eso, transformar el mundo. No solamente tener mucha gente en los templos, sino, vuelvo a insistir, esa misma gente tiene que salir y transformar la realidad. Tiene que transformar el mundo. Esa sería la misión propiamente de la iglesia. No solamente cuando hay un desastre, no solamente cuando hay una pandemia como la que estamos viviendo, no solamente cuando hay una necesidad que sobresale, sino en todo momento nos vamos a encontrar una realidad que necesita ser transformada, una realidad que necesita cambiar, gente que tiene necesidad, hay pobreza, hay enfermedad, hay muchas cosas que hay en el mundo que necesitan ser transformadas. Y eso es lo que necesita el Señor de nosotros. De hecho, fíjense también cómo el Evangelio nos dice, oren, la cosecha es mucha y los trabajadores son pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies. Ciertamente se necesitan sacerdotes, pero también se necesitan buenos cristianos, jóvenes o incluso matrimonios, buenos matrimonios,
gente que quiera seguir adelante, o sea, que quiera transformar. Se necesitan diáconos, se necesitan de todo, ¿verdad? La iglesia necesita de hombres que quieran vivir como nos lo propone el Evangelio. Claro que esta es una propuesta, cada quien puede responder un sí o un no. Mateo bien podría haber dicho, sígueme, y no haberle respondido al Señor y haberse quedado ahí, en su mesa de publicano. O alguno de nosotros haberle dicho al Señor que siempre mejor no, habernos hecho para atrás. O incluso antes de hacer la propuesta, decir yo tengo otro camino que seguir. Eso es una propuesta, no es una imposición. El llamado es personal, el llamado es a cada uno. Cada uno tiene incluso una cualidad, una aptitud que puede poner en práctica. La oración que hacíamos al principio de la misa nos movía para ese lugar precisamente, buscando agradarte, haciendo lo que tú nos has dado, lo que tú nos has propuesto para beneficio de los demás. Claro está que esto, como lo dice el mismo Evangelio, no tiene que tener precio. El amor no se le pone precio, al amor no se le puede poner una condición, al amor ni siquiera se le puede poner una recepción, es decir, algo que me retribuya, ¿no? Es incondicional, se da como lo da Jesús. Jesús, si esperara que los demás respondieran como Él, quizás no lo hubiera hecho, porque de todas maneras va a encontrar gente que no va a responder. De hecho, lo vemos con Judas Iscariote, que el evangelista lo señala como el traidor. Es decir, Judas fue uno de los que se hizo para atrás, aun cuando había sido escogido, aun cuando había sido elegido. Sigue siendo la iglesia, pues, la que va a continuar con la obra de Jesús. No es una obra personal, no es solo una obra institucional nada más. Es el mismo mensaje que escuchamos en el Evangelio y que tenemos que transmitir. La necesidad sigue siendo mucha, hay mucho por hacer en muchos campos. Necesitamos trabajadores en la mies del Señor. Necesitamos matrimonios comprometidos, necesitamos familias comprometidas, sacerdotes, seminaristas, religiosos, religiosas que quieran transformar el mundo como nos lo pide Cristo. De hecho, hoy en nuestros días vamos a recibir la invitación a los matrimonios que quieran trabajar por su matrimonio y por su familia. Vamos a guardar un momento de silencio y a meditar en esta palabra que acabamos de escuchar y ver si nosotros somos capaces o si queremos responderle a Dios con nuestra vida. Oramos un momento en silencio. Profesemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado,
de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero en la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, hermanos, al Señor, que conoce lo que está escondido a nuestros ojos y sabe cuáles son las verdaderas necesidades de los hombres. Unámonos a cada petición diciendo: escúchanos, Padre. Oremos por la Santa Iglesia para que Dios, nuestro Señor, aumente el número de sus fieles y aleje de ella toda división, y escuche las plegarias que le dirigen todos los cristianos del mundo. Oremos. Oremos también a nuestro Señor por los gobernantes de nuestra patria y de todos los pueblos, para que Dios les dé sabiduría y fuerza para gobernar y dirigir con paz y justicia el pueblo que tienen encomendado. Escúchanos, Padre. Oremos también por los que están lejos de su hogar, para que nuestro Señor les conceda un viaje feliz y retornar con salud a sus familias y la realización plena de los proyectos de su viaje. Oremos. Escúchanos, Padre. Oremos también a nuestro Señor por los que hoy nos hemos reunido aquí en su nombre, y por el párroco Carlos Felipe, que preside para nuestro Señor. Escuche nuestras oraciones y nuestras peticiones le sean agradables. Oremos al Señor. Vamos a encomendar también a Angelina Lara Montoya, mi madre, que cumple 2 años de haber fallecido. Oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Dios nuestro, que nos has elegido como reino de sacerdotes, propiedad personal y nación santa, y has querido que seamos signo visible de la nueva realeza de tu reino. Escucha las oraciones de tu pueblo y concédenos vivir en plena unión contigo, tanto en el sacrificio de alabanza como en el servicio a nuestros hermanos, para que así lleguemos a ser delante de los hombres anunciadores y testigos del Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo, es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón. En las
hermanos, para que este sacrificio que uní de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Tú que con este pan y este vino que te presentamos das al género humano el alimento que lo sostiene y el sacramento que lo renueva, concédenos, Señor, que nunca nos falte esta ayuda para el cuerpo y el alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, anhelando el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti. Hosana, Hosana, bendito nuestro Rey. Bendito aquel que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, bendito nuestro Rey. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Constancio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Recuerda a tu hija Angelina Lara, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concede que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección, cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo. Y a todos nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Ahí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres, Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino,
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. La paz del Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los que han sido invitados a participar en la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Es un deleite para mí al recibirte en comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Es un deleite para mí al recibirte en comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús.
Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero como no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, venid a mí al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Que esta Santa Comunión que acabamos de recibir, así como significa la unión de los fieles en ti, así también lleve a efecto la unidad en tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense un momentito, bueno, en sus casas, ¿verdad? También, por favor, vamos a recibir un mensaje de nuestros hermanos del movimiento familiar cristiano. Buenas tardes, nosotros somos Araceli y Zulia Alvarado, somos del Movimiento Familiar Cristiano Católico, tenemos 16 años sirviéndole a nuestro Padre Dios. Y hoy fue bien claro el mensaje de Dios, ¿no? Es mucho a la cosecha y poco a los trabajadores. Hoy te traemos un mensaje para ti. Sí, gracias a la comunidad, a nuestros sacerdotes por abrirnos este espacio. Pues debido a la contingencia, ¿verdad? Nosotros como ministerio MFC, pues se nos ha visto un poco en dificultad. Estamos trabajando en la pesca. Pues la pesca prácticamente es darle ese sí al que ahorita nuestros sacerdotes nos daban en la homilía. Darle ese sí a esa transformación de la cual nuestro mundo necesita, de la cual nuestras familias necesitan. Todos estamos comprometidos como familias a ser mejores, a dar un sí al Señor. Conoce ese plan de Dios que tiene para ti, para tu familia. Esto es para matrimonios, para jóvenes, para madres responsables, solteras, viudas, divorciadas, para matrimonios que viven en alguna irregularidad. Todos tenemos un lugar para ti. Date esa oportunidad a tu familia de dar ese cambio, de ser mejor para tu familia. Ahorita con esta contingencia todos vivimos un espacio más cerca con nuestras familias y muy seguramente todos nos hemos dado cuenta que tenemos debilidades en nuestro hogar, que necesitamos fortalecer, y MFC te brinda esas herramientas. Así es que decide, es solamente tu decisión. Aquí te esperamos, aquí les vamos a pasar nuestros números: 614-289-3471. Nos pueden llamar, por favor, no se queden con duda, es el mejor momento de darle ese sí al Señor. 614-289-3471. Los esperamos. Gracias a la parroquia por darnos esta oportunidad de promoción. También aquí nuestro diácono, él tiene una parte de la parroquia encargado, es una misión, y va a darnos también unos avisos.
El aviso es de que se está exponiendo el Santísimo en Teresa de Calcuta los sábados a las 9:30 de la mañana, en Nuestra Señora de la Luz a las 6 de la tarde y a las 7:15 en el Buen Pastor los sábados. El domingo es a las 9:30 en Pedro de Jesús Maldonado y a las 10:30 en San Antonio Abad. Ahí los esperamos, ¿verdad? Que vayan y hagan su oración, 10-15 minutos, ¿verdad? Y para no hacer no amontonarnos mucho, ¿verdad? Hacer nuestra oración y retirarnos. Y aquí en el Santuario de Guadalupe están todos los días de 3 a 6 de la tarde abierto el templo, claro, con todas sus, pues todo lo que nos piden de seguridad, la distancia y el gel antibacterial, etcétera. De hecho, ya se nos mandó una circular en la que cuáles son las reglas que debemos tomar para reabrir los templos. Todavía no se nos da las fechas, pero por lo que dijo el gobernador ya estamos ahorita en el semáforo en anaranjado. Hasta que lleguemos al amarillo, puede ser que a lo mejor empecemos a abrir los templos con nuestras restricciones. Platicando el padre Alfredo y yo, decíamos que posiblemente sería el mismo santuario, utilizarlo como el templo principal y poco a poco ir poniendo varios horarios, tanto el sábado como el domingo, para celebrar la Eucaristía con cierta cantidad de gente. Pero ya después les vamos a decir cómo va a ser todo lo de la reapertura. Hasta ahorita no nos han dado todavía ni fecha ni cuánta gente es la que puede estar en los templos. Nos ponemos de pie. El Señor esté con ustedes. Inclinan su cabeza para recibir la bendición. Que el Dios de toda gracia, que en Cristo los ha llamado a su eterna gloria, los afiance y conserve fuertes en la fe y constante en las buenas obras. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Amén. Glorifiquemos a Dios con nuestra vida, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que sigan teniendo un buen domingo y una excelente semana.